En este vídeo les quiero mostrar el regalo perfecto, un mini cuadro para aprender a pintar con números, nivel principiante, de la gente de Figuret Art. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Los cuadros de Figuret Art son perfectos porque traen todo lo que necesitas para dar tus primeras pinceladas, el kit completo, listo para que empieces a pintar. Les voy a mostrar cómo viene la presentación. Un lienzo numerado de lino estirado en un bastidor. Un conjunto de botes de pintura numerados. Me encantan los colores de este cuadro. Dos clavos para la pared. 3 pinceles. 2 ganchos metálicos para el marco del lienzo. Las instrucciones en varios idiomas. Una hoja con el diseño numerado a modo de plantilla. En la descripción del vídeo y en el primer comentario les voy a dejar el enlace para que visiten figuretart.es, además del código promocional para obtener un 15% de descuento. No te lo pierdas, que es hasta el 31 de mayo del 2023. Para empezar a pintar te recomiendo que empieces de izquierda a derecha. A menos que seas zurdo, entonces deberás empezar de derecha a izquierda, para evitar manchar el cuadro con tus manos. Otro consejo que te doy es que empieces siempre por las superficies más grandes. En el caso de este diseño, yo voy a empezar con la pintura número 5. El kit viene con 3 pinceles de 3 tamaños diferentes. Para las superficies más grandes usaremos el pincel más gordo. Y muy importante, tenga a mano un vasito con agua y un trapo viejo para limpiar el pincel cada vez que cambiemos de color. Este tipo de mini cuadros son perfectos para empezar a pintar aunque no tengas ningún tipo de experiencia. Como el lienzo ya viene numerado, será muchísimo más fácil. Tan solo debemos rellenar los espacios con el color según el número que tengan. Te recomiendo que siempre dejes unos cuantos minutos a que seque bien la pintura antes de cambiar de color. Antes de continuar te quiero mostrar otro truco. Yo sujeto el lienzo con cinta adhesiva a un cartón rígido y le pongo un objeto abajo para poner el cartón inclinado. Así me es mucho más fácil de pintar. Y te recomiendo tener a mano la caja, la plantilla y todas las pinturas, y también el vasito con agua. Ahora vamos a empezar con otro color y para eso voy a utilizar el pincel más fino. Este cuadro me parece que es muy fácil porque es al mismo tiempo como si fueran 4 cuadros diferentes dentro del mismo dibujo. Entonces puedes ir pintando un cuadro a la vez o con el mismo número, es decir, el mismo color, y rellenando los espacios que tengan ese número en cada uno de esos 4 espacios. Yo voy girando y moviendo mi base de cartón para que me sea mucho más fácil de pintar. Si cuando estés pintando te llegas a pasar de algún espacio, no te preocupes. Con el color que corresponda a ese espacio, pues lo volvemos a pintar por encima y listo. Es muy fácil de corregir el error si nos equivocamos o si lo manchamos. Por eso te recomiendo que siempre tengas a la vista la caja y la plantilla de papel. Voy a continuar con el número 1, que también es bastante grande la superficie que tenemos que pintar. Cambio nuevamente de color, pero recuerda, entre cambio y cambio te recomiendo que dejes esperar unos minutos para que la pintura se seque. Te puedo decir que se seca bastante rápido. Es por eso que a veces cuando llevas mucho tiempo trabajando con el mismo color, el pincel se puede como secar un poco, se puede poner como un poco duro. Puedes, si quieres, mojar el pincel en el agua, aunque no vayas a cambiar de color,
porque eso hará que el pincel se vuelva a poner otra vez como más blandito. Pero eso no quiere decir que tengamos que mojar la pintura, simplemente es mojar el pincel y secarlo con el trapo viejo. Y para evitar que las pinturas se sequen, simplemente abres un color a la vez, es decir, ten abierta la pintura solo la que estés utilizando. Ya terminé con el color que más superficie tiene. Me encanta, me parece que está quedando chulísimo. ¿A ti qué te parece? ¿Alguna vez has trabajado con este tipo de técnica? ¿O conocías esta técnica de pintar por números? Yo la recuerdo, de hace muchos años, desde que era niña. Me encanta, me parece súper divertido. ¿No crees que sería un regalo especial, un regalo como muy bonito? Escríbeme en un comentario si le regalarías este cuadro a alguna persona especial y me dices a quién se lo regalarías. Por ahora bien, todo me parece fácil, aunque el cuadro tiene algunas partes que son bastante pequeñitas. Por ahora todavía voy con los números de las superficies que son un poquito más grandes. Al pintar, intenta cubrir bien de pintura toda la zona que tenemos para pintar, pasando justo por encima de la línea del dibujo para que no se vea. Para los puntitos más chiquititos, tan solo ponemos un puntito del pincel y listo. Y si cuando te toca pintar alguna de esas partes que son como muy chiquititas no ves bien el número, recuerda que tienes a mano la plantilla donde te puedes fijar qué número le corresponde a ese espacio tan chiquitito. Bueno, ya lo tenemos bastante avanzado. He terminado ya con los tonos más claros. He dejado para el final el color más oscuro, el negro. Y además es para pintar estas líneas tan delgaditas. Bueno, pero ahí vamos, lo vamos a intentar. Voy a utilizar el pincel más delgadito y le voy a quitar todo lo que pueda de pintura, que solamente me quede la pintura en la punta del pincel. Aunque si te llegas a pasar un poco, no te preocupes, que después con la otra pintura podemos corregir el error. En esta parte se me ha ido un poco el pincel. Para saber el número que tengo que utilizar, me voy a la plantilla para identificar el color. En este caso es el número 8 y cubrimos el error con un poquito de pintura y queda perfecto. Dejamos secar y listo, ya hemos terminado nuestro mini cuadro. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Yo creo que me quedó igualito, ¿eh? Y después de pintar todo el cuadro, mira la cantidad de pintura que me sobró. Tan solo me ha sobrado un poquito de la que ocupa la superficie más grande. Y además tengo 3 pinceles nuevos. Ahora le vamos a poner el ganchito metálico en la parte de atrás y este sistema que es el clavo para la pared. Pero recuerda, mantén las pinturas siempre cerradas. Voy a esperar unos minutos a que la pintura se seque completamente y te muestro de qué manera tan original voy a poner mi cuadro. No te olvides, regálame un me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Y para hacer un regalo original como este, ya sabes, visita figuretteart.es. Ahora sí te muestro de qué forma voy a poner mi mini cuadro en este mini caballete. Me encanta, me parece que se ve genial.
Ya sabes que me encantaría que me escribieras en un comentario si te gusta este tipo de técnicas y si te parece una buena idea para regalar. No te olvides visitar mi blog creairreciclar.com y también pásate por figuretart.es. Encontrarás cientos de ideas de manualidades como estas, nivel medio, avanzado y principiantes, y con diferentes técnicas de manualidades, no solo pintar. Y en estas ventanas puedes ver muchas más ideas de reciclaje creativo. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campana de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!